¿Qué tal, querido maestro y compañeros? Soy Daniel Felipe Granados. Vengo a presentarle el marco histórico de la grabación de audio y de la producción musical. A final del contexto hablaré de software que utilizaré para clase, la utilidad y la facilidad que me garantiza para hacer una buena producción. Todo esto para clase de taller colectivo de producción. Antiguamente, la única forma en la que el ser humano podía escucharse a sí mismo era gracias a la naturaleza. Cuando las ondas sonoras que emitía su propia voz resonaban en espacio y superficie que reflexionaba de manera natural, la posibilidad de grabar y reproducir los sonidos ha sido uno de los sueños más anhelados por el ser humano desde la antigüedad, que sin embargo no sería realidad sino hasta finales del siglo XIX. La historia de la grabación del sonido se puede dividir en 4 etapas. Primera etapa, reproducción mecánica del sonido. Segunda etapa, grabación, reproducción mecánica del sonido. Tercera etapa, grabación y reproducción eléctrica del sonido. Cuarta etapa, grabación y reproducción digital del sonido. Desde la antigüedad, el humano reconoce que el uso de nuevas tecnologías va unido a su evolución, facilitando su desarrollo económico y científico, provocando cambios sociales a partir de cada innovación que se vaya generando. Han existido instrumentos mecánicos capaces de producir sonidos por medio de mecanismos como sistema de pesos, poleas y hasta mecanismos con presión de agua y aire. Iniciamos con la cajita de música. Nace en la industria de la relojería y funciona con un mecanismo del cilindro de púas que gira sobre un peine metálico para provocar que vibren y se produzcan sonidos. Tiempo después, en 1887, y bajo las mismas lógicas mecánicas, ingeniero interviene el piano. Nace la pianola, un mecanismo de sistema de rollos con una palanca mecánica que hace que el piano toque y suene solo. Vamos a la segunda etapa, grabación y reproducción mecánica del sonido. A finales del siglo XIX comienzan los primeros experimentos para conseguir la grabación de sonido y su posterior reproducción. La historia del registro sonoro comienza en 1857 con Leo Scott. Con él construye un aparato, el fonoautógrafo, que permite registrar ondas sonoras sobre papel ahumado. Surge así el primer registro de un sonido acústico sobre un soporte. Sin embargo, el fonoautógrafo no reproducía el sonido del grabado. Tiempo después, en 1877, nace el fonógrafo de Thomas Edison, el primer mecanismo de producción de música, en donde una aguja metálica a partir de vibraciones sobre papel estaño podía grabar y reproducir sonido. Tiempo después, el ingeniero alemán Berliner crea el gramófono, una máquina basada en los mismos principios del fonógrafo, pero que sustituye
el cilindro por un disco liso que al girar permite el trazado de la aguja en forma de surcos en espiral sobre la superficie de un plato de zinc. La tercera etapa es la grabación y reproducción eléctrica del sonido. En 1920 se introdujo el uso de la electricidad para grabar y reproducir sonidos. Este mecanismo reemplazó por completo a registro mecánico, incorporando tres componentes: el micrófono, el amplificador y el altavoz. El micrófono es un aparato que recoge la señal sonora y la convierte en impulsos eléctricos. Por su lado, el amplificador es el aparato que aumenta la potencia de la señal eléctrica procedente del micrófono. Y por último, el altavoz es el aparato que recibe señal eléctrica del amplificador y la transforma de nuevo a ondas sonoras. La grabación-reproducción eléctrica del sonido se desarrolló en paralelo a dos inventos fundamentales: tocadiscos y el magnetófono. El tocadiscos, que es un sistema de grabación y reproducción electromecánica, resultado de la electrificación del gramófono. Se compone un giradisco o plato con un soporte para el disco, un motor y el brazo la aguja, un amplificador y un altavoz. El magnetófono se desarrolló de manera simultánea a disco y se soporte sobre la cinta magnética. El magnetófono es una cinta de plástico revestida de polvo ferromagnético en la que se imprime por polarización magnética de las señales eléctricas de las ondas sonoras. La cinta daba la ventaja realiza una fácil edición de audio la época. En 1960 la compañía Philips lanza el cassette, un pequeño estuche de plástico con una cinta magnética enrollada en dos bobinas arrastres. Este convertiría en el medio impreso de música a mayor difusión. Y cerramos con la cuarta etapa: la grabación y reproducción digital del sonido. A finales de los 70 nace la grabación y la reproducción digital, reemplazando sistemas analógicos. El sonido digital se consigue mediante un conversor analógico digital que se encarga de codificar numéricamente la señal sonora analógica mediante una serie de muestras que toma la medida de las ondas en instantes sucesivos. Todo esto nace desde la computadora. El soporte de grabación y reproducción digital universal es el disco compacto, o también llamado CD. El CD es de plástico. La grabación se realiza en una sola cara en forma de puntos microscópicos de código binario que son leídos por un rayo láser infrarrojo. Proporciona un sonido de gran calidad sin ruido de fondo, facilita el acceso a la información de manera instantánea y permite la copia y reproducción sin ningún tipo de desgaste. En 1982 nace el primer intento de digitalizar ondas eléctricas. La primera interfaz de audio fue la Commodore 64, creada por Robert Yanes,
pensada como un modelo de sintetizador. Años después, en 1994, nace el formato digital MP3. Como todos sabemos, el MP3 es de fácil distribución por su peso, además que es de fácil envíos entre computadoras. MP3 es un tipo de audio digital comprimido. La figura de productor en su nacimiento se asocia con figura del A&R, cual era el encargado de explotar a artistas y hacer de su música un modelo de negocio sustentable. En los años 20 contrataban actores de teatro para generar ventas. A medida que fue evolucionando la industria gracias a las nuevas tecnologías y la manera de consumo de la audiencia, la figura de productor se desligó de la gestión y se enfocó en lo creativo. Todo esto lo llevó a reestructurarse y crear proyectos amolados a gustos populares que pedían las grandes casas disqueras en los años 60, época en donde la juventud quería libertad y había experimentación con drogas. Llevó a la música y a la producción musical a explotar con nuevas técnicas de grabación y efectos. Actualmente la figura del productor tras las nuevas herramientas tecnológicas, como por ejemplo de videoclip, hizo que el negocio se tornara a la visual. Sin embargo, la labor de productor sigue siendo la misma, de materializar un producto sonoro bajo un concepto. Logic Pro es una aplicación de software para producción y edición de audio digital. Es uno de los programas nativos del sistema operativo Apple. Es considerado como uno de los software profesionales de audio más populares del mundo. Su versión sencilla es GarageBand. ¿Por qué elegir Logic Pro? Porque es una plataforma muy amigable para el productor musical. Sus herramientas muy intuitivas, plugins y librerías nativas son de alto nivel. Es muy cómodo para hacer ediciones de audio y MIDI. Los shortcuts son fáciles de memorizar y me parece una buena herramienta para producir musical. Muchas gracias por su atención.